Desde siempre se nos ha reflejado desde pequeños que las pirámides eran tumbas de los faraones, que albergaban una momia. Pero esto no se puede decir de todas las pirámides, por lo tanto, no se puede generalizar. En las pirámides de la cuarta dinastía nunca se encontró ninguna momia, ni un solo jeroglífico que diga esta pirámide se hizo para albergar el cuerpo de cierto faraón. Cierto es que se han encontrado habitáculos rectangulares, lo que los egiptólogos han atrevido a decir que servían para albergar una momia, lo cual no pudo ser demostrado nunca. Más cierto es que la mayoría de los faraones se han encontrado en el Valle de los Reyes, o en alguna proximidad de alguna pirámide. Cuando dices que no se encontró ninguna momia en la Gran Pirámide, los egiptólogos dicen que se debe a ladrones de tumbas. En el año 820 de nuestra era, entró por primera vez a la pirámide el califa Abdullah al-Mamún, buscando la leyenda de los tesoros que albergaban las pirámides. Tuvo que excavar la caliza, ya que la pirámide estaba totalmente sellada. Él y su equipo tuvieron que excavar y picar varios metros de túneles, ya que había una serie de cuñas que impedían el paso. Cuando llegó a la cámara del rey, no encontró tesoros, sino lo que supuestamente era un sarcófago vacío, que parece ser jamás albergó nada dentro. Es entonces que la respuesta de los egiptólogos no tiene sentido. Nadie estuvo en la pirámide, nadie dejó una momia. Otro dato que respalda esta teoría es que hay pirámides que son completamente macizas, como son la de Ancora o Zabiet. No tienen cámaras, ni pasadizos, ni nada en absoluto. Otro punto es que si las pirámides eran tumbas, ¿por qué algunos faraones construyeron más de una pirámide? ¿Pretendían desmembrar el cuerpo del faraón y repartirlo en varias pirámides? Las 5 pirámides de la cuarta dinastía, como ya dije antes, no tienen ni un solo escrito, ni jeroglífico, ni símbolo, ni nada que haga referencia a cualquier cuestión de quién o por qué construyeron las pirámides, estando las pirámides de otras dinastías repletas de inscripciones. Después de hacer las obras más perfectas de la historia, a nadie se le ocurrió poner al menos un solo escrito. Muchas incongruencias y lagunas que jamás se aclaran. Cada pregunta es una incógnita, cada respuesta más absurda que la anterior. Hemos visto que físicamente es imposible, que con las herramientas y conocimientos que tenían los egipcios pudieran alzar una pirámide de este calibre. Es estúpido pensar que solo florecieron en una dinastía, y que de la noche a la mañana se les olvidara hacer pirámides, siendo muy posiblemente el resto de las pirámides de Egipto burdas imitaciones e intentos de hacer algo que ellos adoraban, y que casi, con total seguridad, ya estaban allí cuando llegaron. Hemos visto todo tipo de contradicciones en su construcción, detalles en algunas áreas que son muy difíciles de explicar. Todos sabemos que los egipcios relataban y escribían en los templos y otras superficies todo lo que les rodeaba. Decían qué comían, cómo vestían, cuál es su forma de vivir, su cultura, sus dioses, pero ¿no hablaban de las pirámides? ¿Cómo no van a mencionar algo tan importante? Pues la respuesta es sí. En una antigua inscripción jeroglífica, denominada la Estela del Inventario, se dice que la Gran Pirámide ya estaba construida en tiempos de Keops. Entonces a la Gran Pirámide la llamaban el Templo de Isis. En la misma inscripción se dice que Keops mandó que se le enterrase junto a la pirámide. En otras inscripciones se dice que Keops enseñaba las pirámides a los representantes de otros países, a los que les decía que las pirámides eran templos construidos por sus ancestros. También, en un muro que está frente a los jeroglíficos que cuentan las dinastías faraónicas, se encuentran inscripciones que cuentan la historia de cómo Seti le dice a su hijo Ramsés que antes del primer faraón, la tierra de Egipto estaba regida por dioses y semidioses. Todo esto parece ser que no tiene ninguna importancia para la arqueología oficial, ignorando por completo pruebas irrefutables. Nos hablan de las pirámides sin inscripciones, pero ¿y el método de construcción? ¿Se basa todo en teorías personales o en hipótesis descabelladas? Es posible que no, ya que aparte de los métodos que dijeron que usaban los egipcios en algunos textos, hay un cierto escrito que incomoda bastante a los egiptólogos. Para hablar de este escrito, es necesario primero hacer hincapié en algo que parece tomarse a la ligera. Es el ajuste de las piedras y bloques, que encajan en un íntimo contacto sin error entre sus juntas. Este tema se ha convertido en un desafío que difícilmente puede ser explicado, dejando teorías muy personales, basadas en suposiciones y ciertas dosis de imaginación. Podemos ver bloques u obeliscos que tienen una extraña forma de cortar la piedra. Muchas piedras inacabadas tienen anchos surcos verticales. No se trata de un adorno, ya que el pulido final lo haría desaparecer. Es como si una huella de algún tipo de maquinaria
hubiese dejado una marca similar a la de un cuchillo cortando mantequilla, como si no hubiese costado esfuerzo, haciendo parecer que en algún tiempo hubiese tenido una estructura blanda. Parece algo absurdo, pero es realmente lo que esas huellas parecen. ¿Podían conocer los antiguos constructores algún método para ablandar la piedra? Suena fantasioso, pero deja de parecer cómico cuando las piedras indican que pudo ser así. Cerca de Asuán, el egiptólogo Wilbur descubrió en el siglo pasado una extensa inscripción, en la que hoy se conoce como Estela de Famine. Contiene 2600 signos jeroglíficos descifrados por el arqueólogo francés Barker. Según el texto, el dios Nun se apareció al faraón Zoser, comunicándole la técnica que debería utilizar su arquitecto para preparar una mezcla obteniendo piedras artificiales. En dicha estela se enumeran 29 minerales y diversas sustancias químicas que debían ser utilizadas para preparar una especie de piedra artificial, que pasaría por natural a los ojos del pueblo, y que solo los expertos podrían identificar. Y efectivamente, así lo hicieron. El físico Klein, con un equipo de colaboradores, estudió en la década de los 70 más de 25 muestras provenientes de diferentes piedras de la Gran Pirámide, publicando los resultados de su trabajo en el año 1979. La conclusión era que cada roca resultaba diferente a las demás, como si no provenieran de los mismos sedimentos, como si se hubieran extraído de distintas canteras, como si cada piedra tuviera unos componentes, una estructura morfológica y unos patrones totalmente diferentes. Además, esas piedras tenían una característica muy especial. Las rocas normales tienen una composición homogénea. Sin embargo, las que estudió Klein tienen una mayor densidad en la parte superior que en la inferior. Esta es la cantera de Tura, de donde, según la arqueología, procedía la mayor parte de las piedras utilizadas en la construcción de la Gran Pirámide. En dicha cantera, las rocas son de consistencia homogénea, y nada tiene que ver con las estudiadas por Klein, extraídas de piedras de la Gran Pirámide. Esta teoría quizá también pueda explicar por qué piedras de la Gran Pirámide tienen niveles tan altos de humedad, haciendo que cada bloque tenga una enorme cantidad de agua, y un porcentaje muy superior al de la piedra natural. Quizá también se pueda explicar el por qué David Cobbett, un científico que investigó las rocas de la Gran Pirámide, encontró en algunas muestras de piedras restos de uñas, pelos y fibras textiles. Algo imposible, algo inconcluyente, algo que se sale de lo natural en la creación de una roca. Puede ser que tengamos que tener esta teoría como posible y pensar que quizás quienes construyeron las pirámides no eran canteros, sino químicos. No importaba dónde colocar la piedra, ni cuánto pesase, ni a cuánta altura. Por eso tienen unas uniones entre bloque y bloque tan perfectas. Jamás tendrían que tirar de dichos bloques, ya que la piedra nacería allí, a la medida y al peso óptimo. Una teoría que para muchos puede sonar fantástica, pero cuando una pregunta lleva un interrogante increíble, la respuesta obviamente debe ser obligatoriamente increíble. Este tipo de hallazgos, por supuesto, son ignorados por la arqueología convencional, dejándoles sorprendidos y realmente preocupados, tomando una actitud que tarde o temprano les llevará a un callejón sin salida. Pero ¿quiénes y por qué se niegan a aceptar cualquier teoría distinta a la que ellos piensen? Bueno, en primer lugar, un arqueólogo es una persona que se dedica a buscar e investigar los resquicios del pasado, para así poder dar una información y mostrarnos a todos cómo eran nuestros antepasados, qué hacían, a qué se dedicaban, para así tener un más amplio conocimiento de lo que han sido las civilizaciones en el mundo. Es decir, su trabajo es excavar, buscar y rescatar cualquier resto entre la arena o la superficie en la que se sitúen, dando después o informando de sus hallazgos a las autoridades pertinentes, y si puede, dar una idea o teoría de lo que en su opinión puede ser. El tema es que en Egipto esto parece un problema. Yo siempre pensé que las razones eran las de siempre, porque quizás sus teorías han llevado mucho esfuerzo, y si hubiese algo que no han podido explicar ellos mismos, se les restaría importancia, porque quieren explicarlo todo, para ser los más respetados, porque quizás son tan fanáticos de la arqueología que ciegamente dan sus teorías personales. Pero hay más. En Egipto predomina una religión, que es la musulmana. El Corán, en su interpretación personal, dice que la creación de la humanidad comenzó hace 6000 años. Es decir, si un musulmán reconoce que una estructura hecha por el hombre supera los 6000 años,
estaría contradiciendo su libro sagrado. Es por eso que ponen militares y alambradas en edificios que los profesionales datan de más de 6.000 años, con el fin de que no puedan ser investigados. En esto es un experto Zahi Hawass, que tenía el cargo de ministro de Antigüedades de Egipto. Este hombre nació el 28 de mayo de 1947, casualmente pertenece a la religión del Islam. No se hace una excavación o una investigación en todo Egipto si no es con su permiso. Hawass es la mano derecha del gobierno egipcio, encargado de proteger y ocultar hallazgos que sabe que pondrían en peligro su religión y su trabajo. Además, lidera un movimiento que se encarga de orientar y devolver a Egipto todos los objetos egipcios repartidos por diferentes museos del mundo. Todo un icono de la arqueología convencional, condecorado y respetado por los egiptólogos. Se ha convertido en el líder de un grupo de arqueólogos que anteponen su religión y sus teorías personales a la ciencia, aprovechando su poder político y el apoyo de la religión islamista. Se ha dedicado a rechazar las versiones de científicos y arquitectos, ridiculizando cualquier otra teoría diferente a la suya, sin tener los conocimientos en áreas tan complicadas. Se convirtió así en todo un faraón del Egipto actual, recibiendo al año 140.000 euros del National Geographic, difundiendo teorías erróneas que luego nos dan en la televisión y nos escriben en los libros. Aquí donde le vemos, ha hecho y ha deshecho todo lo que ha querido en Egipto, echando por tierra unas construcciones que han sido subestimadas. Hace cosa de un año, el faraón intocable fue retirado del cargo que poseía como ministro de Antigüedades y también el que tenía como director del Museo de Egipto, acusado de corrupción y a punto de ser linchado dentro de un taxi en las puertas del propio museo. Al final, las cosas caen por su propio peso. Miremos la situación de las pirámides de la meseta de Giza desde otra perspectiva. Observemos su situación, o más bien su colocación, y al hacerlo, vemos como las tres grandes pirámides, Kefren, Keops y Micerinos, están situadas en una línea recta que une las dos más grandes y deja la tercera y menor desplazada a la izquierda de la línea. Resulta familiar esa línea con las tres pirámides, muy parecida a otra línea imaginaria, la línea que uniría las estrellas de la constelación de Orión, quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida universalmente. Parece un indicio de que los constructores de las pirámides miraban al cielo y el orden cósmico cuando decidieron la situación de sus magníficas edificaciones. Pero no solo encontramos indicios astronómicos cuando vemos su situación. Al observar con más detenimiento los conductos interiores de la Gran Pirámide, descubrimos que están perfectamente alineados con otras estrellas. De hecho, los conductos del sur de la pirámide apuntaban a la estrella de Sirio uno y a la constelación de Orión el otro, y los del norte a la estrella polar el primero y a la Osa Mayor el segundo. ¿Podría ser esto una casualidad? Más bien parece otro indicio de que los constructores miraban al cielo nocturno de su época y trataban de señalarlo desde sus construcciones. Sin embargo, los arqueólogos convencionales sostienen que los egipcios de la cuarta dinastía no tenían conocimientos de astronomía. ¿Cómo es posible entonces que estén alineados con las estrellas sus construcciones? Y aún hay otro dato. En el interior de la pirámide hay un relieve con un mapa celeste de las constelaciones, y aparece el grupo de constelaciones que giraban en torno al Polo Norte durante 24 horas. Pero los arqueólogos ignoran una vez más este indicio de que los constructores observaban el cielo nocturno de su época, y ni siquiera se molestan en tener en cuenta esto. ¿Tan ciegos están que prefieren ignorar la evidencia?